Buenas tardes, mi nombre es Jason Tovar, estudiante de Contaduría Pública del cuarto periodo, Cátedra Legislación Laboral, sección 4703. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el derecho del trabajo, sus características y algunas cosas que debemos tener en cuenta. Lo que es el derecho del trabajo o derecho laboral. Son conjuntos de normas que se encargan de regular la relación del empleador hacia sus trabajadores. Esos conjuntos de normas abordan los aspectos fundamentales en la parte laboral, como por ejemplo las prestaciones sociales, bajas médicas, despidos justificados e injustificados. Cuando el trabajador realiza una labor, se remunera de acuerdo a cómo fue el trabajo, tipos de salario, entre otras cosas. Son preceptos de orden público y legal que tienen como finalidad asegurar a la persona empleadora un desarrollo y cumplimiento de las obligaciones en las partes que intervengan en una relación jurídica. Un poco de sus características podemos resaltar que es un derecho autónomo porque a pesar de formar parte del derecho tiene sus propias normas y es considerado independiente. También podemos decir que es dinámico porque regula las relaciones jurídicas laborales y establece dos polos de la sociedad capitalista. También se puede decir que es de gran fuerza expansiva porque nació protegiendo a los obreros y luego a los empleados. Es decir, eminentemente es clasista. Entre otras podemos resaltar que es social porque apunta a representar el interés general porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión y trabajo. También podemos decir que es específico porque trata sobre derechos y deberes del trabajo, pero se restringe la relación laboral. Ahora bien, ahora hablaremos un poco sobre los principios generales del derecho laboral. Podemos decir que son pautas e ideas esenciales sobre los que se basan y sustentan una serie de normas y leyes con el fin de llevar un orden jurídico y una relación pacífica entre el empleador y el empleado, y para que todo aquel que quiere interpretarla pueda avalarse de cierta manera a ello, en lo cual podemos decir que en principal tenemos el principio protector. El principio protector alude a la función especial que cumple el ordenamiento jurídico, estableciendo un amparo referente a la parte trabajadora que manifiesta desigualdad, tratamiento normativo de sujetos en la relación de trabajo, asalariados regulados y beneficios del trabajo. También tenemos la continuidad de la relación laboral. Este principio es reconocido a favor del trabajador cuando persigue que las relaciones laborales sean de cierta manera estables, porque esto se ha concebido al contrato del trabajo con una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del empleador en la empresa, ya que se considera que sería su única fuente de ingreso, entre los cuales también tenemos el principio de libertad sindical, principios irrenunciables del derecho, que también es muy importante. Este principio plasma la posibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una de las ventajas concebidas al trabajo. También tenemos los principios de racionalidad, los principios de supremacía de la libertad, entre otros. Ahora bien, hablando un poco sobre los sujetos individuales, podemos decir que son los elementos que conforman el derecho laboral, en los cuales tenemos una serie que sin ellos no sería el derecho laboral, vale la redundancia, en los cuales tenemos el trabajador. El trabajador es la persona empleada con el fin de prestar un servicio o vender un bien, entre otras cosas, en lo cual depende a cuenta ajena. También tenemos el empleador, que es una persona física que contrata un servicio a una o más personas con el fin de cubrir la necesidad en su empresa. También tenemos los trabajadores de dirección, que es aquel trabajador que interviene en la toma de decisiones, orientando en su ámbito laboral, y ahí nos referimos un poco más a lo que sería la parte gerencial, que es la parte que se encarga de que todo coordine y fluya bien. Tenemos a los trabajadores de vigilancia, que es aquella persona empleada
con el fin de resguardar un bien a su cargo, el cual puede ser humano o también puede ser un bien de una empresa, que serían más que todos también. Sus horas varían, puede ser nocturnas, diurnas, dependiendo. Su finalidad es resguardar un bien. También tenemos el trabajador agrícola, que es trabajador que presta servicio en la parte rural y en dichos medios agrícolas, en los cuales se puede decir que serían en la parte más allá de la recolección, sembrados de alimentos de primera necesidad y todo eso. Sin embargo, cabe resaltar que el personal administrativo no es contado como un trabajador agrícola si entre en dicha empresa, se puede decir de cierta manera. También tenemos los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos podemos decir que son conjunto de personas que trabajan al servicio de la administración e instituciones y entes públicos, el cual son remunerados del gobierno. También tenemos los sujetos colectivos, que son movimientos que trabajan en pro a su comunidad sin despertar un interés de lucro y asumen roles públicos, es decir, buscan formar parte y transformar su comunidad en un bien común, en los cuales podemos decir que serían los políticos. También tenemos las asociaciones sindicales, que son agrupaciones de trabajadores en relación de dependencia de una misma actividad, industria u oficio, profesión, categoría, entre otras cosas, que son agrupadas con el fin de defender sus derechos laborales y previsionales ante el empleador por medio de representaciones sindicales, agrupaciones que están conformadas sin fines de lucro, que son como las personas que abocan a la parte laboral. Ahora bien, sustentándonos un poco en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo 35 define como trabajador dependiente a toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social del trabajo bajo dependencia de una persona natural o jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerada. Y en el artículo 36 nos habla sobre los trabajadores no dependientes, que o se puede llamar también por cuenta propia, que es aquel trabajador que en el ejercicio de la actividad realiza su proceso social del trabajo y no depende de un patrono alguno o patrona alguna. Los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta propia están protegidos por la seguridad social. Ahora bien, dando continuidad a la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, podemos decir que es aquella ley que se encarga de amparar ambas partes y llevar una relación pacífica entre el empleador y el empleado. En el artículo 104 de dicha ley nos habla sobre el trabajo y dice lo siguiente: se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja cualquiera fuera de su denominación o método de cálculo siempre se puede evaluar en moneda de curso legal, es decir, la moneda que tenemos actualmente, que corresponde al trabajo o trabajadora por la prestación de su servicio y entre otros comprenden las comisiones primas, gratificaciones, participaciones o beneficios de utilidades, sobresueldo, bonos vacacionales, así como también los cargos por días feriados, horas extras, trabajo nocturno, alimentación, vivienda. Y en el artículo 106 nos habla un poco sobre los recibos de pago, ya que esto entra en los deberes del patrono y eso es lo siguiente: el patrono o patrona otorgará un recibo de pago a los trabajadores y trabajadoras cada vez que pague la remuneración y beneficio indicado en el monto salarial y detalladamente lo correspondiente a las comisiones primas, gratificaciones, participaciones, beneficios de utilidades, bonificaciones de fin de año, sobresueldo, bonos vacacionales y todos los beneficios que eso incluya. Eso quiere decir que los empleadores tienen la obligación de entregar a sus empleados recibos detallados de pago, el cual muestra su descripción clara y precisa, y tener dos comprobantes, uno para la empresa, como consta de que le fue pagado al empleador, y otra para él. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras comprende varios tipos de trabajo, de salarios, en los cuales primero tenemos el trabajo de unidad por tiempo, que eso nos habla en el artículo 113, que dice lo siguiente: se entenderá que el salario ha sido estipulado por tiempo
cuando se tome en cuenta el trabajo que ha realizado en un lapso determinado sin usar como medida el resultado de sí mismo. Es cuando al empleado se le paga por tiempo. Por ejemplo, yo te necesito tal día por tantas horas. En el artículo 114 nos habla sobre el salario por unidad de obra por pieza o por destajo, y dice lo siguiente: se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de obra por pieza o por destajo cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Es lo cual es que cuando se le paga un porcentaje al empleado por pieza realizada. Un ejemplo, tengo por cada 10 piezas de trajes de baño, un ejemplo, de traje de baño que me elabores, te vas a ganar un 10% de pieza. También tenemos dando continuidad, también tenemos en el artículo 115 cuando nos habla el salario por tarea. Se entenderá que el salario por tarea ha sido estipulado por tarea cuando se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar un rendimiento determinado en la jornada. Cuando hablamos de los salarios por tareas, podemos decir que son todos aquellos en los cuales le pagan por lo que haga. Un ejemplo, yo te voy a pagar tanto porque me coloques tantos bultos de papel higiénico en el almacén, un ejemplo. También están los salarios a destajo, comisión. En el artículo 117 nos habla sobre las jornadas y los bonos nocturnos, y también la ley orgánica del trabajo trabajadoras. Y por último, hablemos sobre los límites de las jornadas laborales. Según la ley orgánica del trabajo trabajadores y trabajadoras, en el artículo 173 nos habla y avala tres tipos de jornada. Tenemos la jornada diurna, que comprende de 5 a 7 de la mañana, que no podrá exceder de 8 horas diarias ni de 40 horas semanales. También tenemos la jornada nocturna, que comprende desde las 7 p.m. hasta las 5 a.m. y no podrá excederse de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Y toda prolongación de la jornada nocturna en horario diurno se considerará como hora nocturna. Cuando la jornada comprende periodos de trabajo diurnos y nocturnos, se considera una jornada mixta, y esto no podrá exceder entre las 7 horas y medias diarias y unas 37 horas y medias semanales. Cuando la jornada mixta tenga un periodo nocturno mayor de 4 horas, se considera jornada nocturna en su totalidad. Esto quiere decir que si tú tienes tu horario diurno y pasas de tu horario, ya serían pagados como horas extras, y ya vienen las bonificaciones, anticipos, entre otras cosas. Esto fue todo. Muchísimas gracias. Espero sea de gran información este tema y que lo disfruten.